¿Cómo están todos? En esta clase, como ven, vamos a ver otro tema también relacionado a la fisiología. Como le dije que luego van a tener mucha relación con la fisiología del deporte. Esta vez vamos a hablar del sistema respiratorio, de su estructura, funciones. Así aprendemos un poquito de qué se trata y obviamente lo vamos relacionando también con el sistema cardíaco, tema que también es de interés para justamente todo lo relacionado a la fisiología del ser humano. Muy bien, para empezar a hablar del sistema respiratorio tenemos que empezar a enumerar las partes que la componen específicamente y dentro de esas partes está la nariz, la laringe, la tráquea, ¿sí? Los bronquios, bronquiolos y alvéolos y los pulmones. Así que vamos a empezar poco a poco a ir redactando a cada una, explicándolas, como para que las conozcan. Bueno, en el caso de la nariz, que como vemos es por dónde ingresa el aire, unido a la boca, pero específicamente por dónde ingresa el aire y es calentado, filtrado, entre otras cosas. Entonces, justamente al hablar del oxígeno que se extrae del aire del exterior, que ingresa por la nariz, va a entrar a través o al aparato respiratorio a través de las fosas nasales, ¿sí? Y en este lugar es donde va a ser filtrado el aire a través de lo que se denominan fimbrias, que son como unos pelitos que limpian el aire justamente de esas partículas grandes que puede llevar, ¿sí?, al ingresar a nuestras fosas nasales. Pero además, en la nariz, dentro, hay muchísimos vasos sanguíneos que están situados superficialmente y lo que hacen es calentar el aire, ya que estos vasos sanguíneos, al estar muy superficiales, irradian calor y ese aire que se inhaló, ¿sí?, es calentado a una temperatura promedio de unos 25 grados centígrados, independiente del frío o de la temperatura exterior. Entonces, de esta manera lo que se logra es que termine ingresando a los pulmones de una manera cálida, ¿sí?, de una manera no fría, para evitar, obviamente, enfermarlos. Después tenemos lo que sería la laringe, o lo que es la laringe, ¿sí? Como la vemos acá, la laringe en esta zona, ¿sí?, una vez que ingresa el aire, esta es la zona de la laringe. Y este es un órgano que se encuentra, o donde se encuentran específicamente nuestras cuerdas vocales. Así que en esta zona el paso del aire cumple una función importante también. Y justamente es el responsable de hacer que ese aire haga vibrar a las cuerdas vocales y se puedan reproducir sonidos como la voz. La laringe se va a encontrar recubierta, o se encuentra recubierta por la epiglotis, ¿sí?, superficialmente, o sea, parcialmente por la epiglotis, que es como una especie de tapón que justamente se cierra para evitar que cuando ingerimos alimentos, estos alimentos pasen a las vías respiratorias. Después nos encontramos con la tráquea, ¿sí?, que justamente luego de, como hablamos recién, de la laringe, continúa la tráquea, que es justo un tubo de aproximadamente unos 12 centímetros de longitud. Esta parte, ¿sí?, de nuestro sistema se encuentra por delante de lo que es el esófago, o sea, el esófago está por detrás de la tráquea. Está revestida por numerosos cilios, que justo esos cilios son, que después lo vamos a ver, como pequeñas prolongaciones en forma tubular, de pelitos, parecerían a la vista, que ayudan a expulsar hacia la faringe el polvo que haya podido pasar con el aire, ¿sí? Y después eso se exhala. Está compuesta, la tráquea, está compuesta por anillos, ¿sí?, de un material cartilaginoso
que va a permitir justamente que permanezca, digamos, en todo momento abierta, para poder de esa manera inhalar todo el aire. En la parte final de la tráquea y también de forma tubular, como lo vamos a ver recién, van a aparecer ramificaciones, y esas ramificaciones son las que se conocen como bronquios, ¿sí? Que justamente está compuesta por anillos cartilaginosos similares a los de la tráquea. Ahí la vemos, ¿ven? Los anillos cartilaginosos. Esta zona siempre está abierta y permite, justamente como dice acá, ¿sí? Permite que siempre permanezca abierta para que el ingreso del aire sea constante, tanto al inhalar oxígeno como al exhalar el dióxido de carbono. Después, como lo acabamos de presentar al finalizar la parte de tráquea, nos encontramos con los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos. Y justamente los bronquios, que están también conformados por anillos cartilaginosos, penetran en los pulmones donde vuelven a dividirse en ramas más finitas. Y esas ramas más finitas se llaman bronquiolos. Pero estos bronquiolos terminan en muchísimos sacos, ¿sí? O saquitos en verdad, llamados alvéolos pulmonares. Y estos están recubiertos por muchos vasos sanguíneos a través de los cuales se produce el intercambio de oxígeno. ¿Sí? El intercambio, perdón, gaseoso, no solo de oxígeno. Es decir, el oxígeno pasa a los alvéolos, ¿sí? Y de los alvéolos a la sangre. Y luego, una vez que ese oxígeno pasó por los tejidos, vuelve en forma de dióxido de carbono, o sea, en forma de CO2. Y este CO2 pasa de la sangre a los alvéolos. ¿Para qué? Para que a través de un proceso inverso sea expulsado al exterior a través de la expiración. Y acá los vemos, ¿sí? La tráquea, ven que las ramificaciones tubulares siguen iguales, se transforman en forma de bronquios. Estos son los bronquiolos, y los bronquiolos a la vez están compuestos, se dividen en muchos saquitos, llamados alvéolos, como los vemos acá. Y por último los pulmones, ¿sí? Que son justamente tienen la forma de órganos de un color rojizo, rojizo anaranjado, pero especialmente rojizo, situados en el tórax. Son órganos de una característica esponjosa y están a ambos lados del corazón, protegidos obviamente por una estructura formada por las costillas. Esa es la protección de los pulmones. Hay dos pulmones, uno derecho y uno izquierdo. Pero la diferencia entre los dos pulmones es que el pulmón derecho está compuesto por 3 lóbulos o 3 fragmentos, ¿sí? Superior, medio e inferior. Mientras que el pulmón izquierdo solamente por 2 fragmentos. Y eso se debe a que tiene que compartir del lado izquierdo, ¿sí? Ese sector, ese espacio, con el corazón. También para la acción de los pulmones cumple una función muy importante, ¿sí? Muy importante el diafragma, que es un músculo grande, delgado, que está situado por debajo de los pulmones. Y la función principal que tiene es de contraerse, ¿sí? Y de esa manera, al contraerse, se desplaza hacia abajo durante la inspiración. Pero en el momento de la expiración se relaja, permitiendo que el aire sea expulsado. Muy bien. Ahora, dentro de las funciones que tiene los pulmones, vamos a enumerar las principales. Así que, primero, como hicimos en la primera parte, que tenía que ver con la estructura del aparato respiratorio, vamos a enumerarlas para que la vayan conociendo. Una de las funciones es la respiración, que justamente está compuesta por la inhalación y la exhalación.
En segundo lugar, nos encontramos con lo que sería la respiración externa, ¿sí? Que justamente hay dos tipos de respiración, externa e interna. La externa tiene que ver con el intercambio de gases entre los pulmones y el torrente sanguíneo. Y como dije, viene la respiración interna, que es el intercambio de gases, pero entre el torrente sanguíneo y los tejidos del cuerpo. También hay algo que se denomina equilibrio ácido-base, donde la respiración y la oxigenación cumplen un papel fundamental. El aire también, una de sus funciones principales es justamente la de provocar sonidos, la de la fonación, o sea, gracias al aire y otros órganos podemos tener voz. Y una función también importante para nuestra alimentación, ¿sí? Y para la alimentación, por lo que implica el olfato propiamente dicho, y para cualquier acción donde el olfato cumple una función principal, el aire es uno de los elementos principales para que el olfato se lleve a cabo. Así que vamos a empezar justamente con la respiración. Y la respiración, como dijimos, respirar es inhalar y exhalar, ¿sí? O sea que estas dos componen lo que se denomina la ventilación pulmonar. Y en la ventilación pulmonar, el aire es inhalado a través de las cavidades nasal y bucal. O sea, cuando yo tomo aire, tomo por nariz y boca. Por más que lo recomendable para que el aire entre más caliente sea por la nariz, hay momentos en donde se utiliza la nariz y boca y justamente por esas dos cavidades ingresa el aire. Ese aire, ¿sí?, que ingresa se desplaza a través de la faringe, la laringe y el tráquea hasta llegar a los pulmones. Cuando ese aire que llegó a los pulmones y cumplió toda esa función de oxigenación a través de ese oxígeno, es exhalado, ¿sí? Y para ser exhalado va a realizar el mismo camino, pero de forma inversa, hasta poder ser exhalado al exterior. Cuando se realizan estas dos acciones, tanto inhalación y exhalación, estas se llevan a cabo por lo que se denomina cambios en el volumen y la presión. ¿Eso qué quiere decir? El cambio en el volumen y en la presión del aire en los pulmones van a desencadenar justo lo que se denomina la ventilación pulmonar. Y es justo cuando en la inhalación normal, ¿sí?, que tenemos cualquiera de nosotros, el diafragma y los músculos intercostales, ¿sí?, externos, se van a contraer, ¿sí?, y van a elevar la caja torácica. Entonces, cuando el volumen en los pulmones aumenta, la presión del aire disminuye e ingresa a nuestro organismo, ¿sí? Y a través de ahí, todo ese ciclo que a través del torrente sanguíneo llevado por el plasma y el hemo a todos los tejidos. Durante la exhalación, ¿sí?, que realizamos luego de inhalar, pasa todo lo contrario, los músculos se relajan, los pulmones se vuelven más pequeños, o sea, se comprime ahí, ¿sí?, y la presión del aire aumenta y se exhala hacia el exterior. Entonces, esos cambios entre la presión del aire, ¿sí?, y el volumen de los pulmones son los que van a ir determinando los momentos de inhalación y de exhalación. Y acá lo podemos ver. En este video, justamente vemos cómo ingresa el aire y los pulmones, el tórax se elevó. Y en el momento que se relajan, ¿sí?, y se achican los pulmones, el aire se exhala. Muy bien. Ahora vamos a hablar de lo que sería la respiración externa, que justamente es el intercambio de gases, como dijimos, entre los pulmones y el torrente sanguíneo. Dentro del pulmón, o de los pulmones, mejor dicho, el oxígeno se va a intercambiar por dióxido de carbono. O sea, ingresa oxígeno y lo que exhalamos es dióxido de carbono, ¿sí?, que es un desecho del oxígeno.
a través de un proceso que se denomina respiración externa. Ese proceso va a tener lugar en los alvéolos, en esos saquitos, ¿sí?, que conforman a los bronquíolos. El oxígeno que vamos inhalando del aire se difunde y pasa de los alvéolos a los capilares pulmonares, uniéndose a las diferentes moléculas de hemoglobina que transportan los glóbulos rojos y son bombeados al torrente sanguíneo. Y el torrente sanguíneo lo lleva a todos los tejidos. En cambio, cuando ya todo este proceso se llevó a cabo, el dióxido de carbono, ¿sí?, de la sangre que ya viene desoxigenada, que pasó por todos los tejidos, se difunde también, pero de los capilares a los alvéolos. ¿Para qué? Para que de los alvéolos, ¿sí?, a través de la exhalación, sea eliminado al exterior, en forma de dióxido de carbono. Y acá lo vemos, ¿ven? Acá está este video, ¿ven? El oxígeno que entra es llevado por el torrente sanguíneo y después, por el mismo proceso, pero al revés, en forma inversa, es exhalado en forma de CO2. Muy bien. Después vamos a hablar de lo que es la respiración interna, que es un intercambio de gases también. Pero en este caso se da entre el torrente sanguíneo y los tejidos del cuerpo u órganos. El torrente sanguíneo va a llevar el oxígeno a las células, ¿sí?, a las células, a los órganos, a los tejidos en general. Y elimina el dióxido de carbono de desecho a través de la respiración interna. Entonces, en ese proceso, los glóbulos rojos transportan el oxígeno que ya tomaron, ¿sí?, y que fue absorbido por los pulmones, por todo el cuerpo, a través de los diferentes vasos sanguíneos. Vasculatura es eso, vasos sanguíneos, que se encargan de llevarlo a todos los órganos. Cuando la sangre oxigenada llega a los capilares, ¿sí?, a los capilares más finitos, como dije recién, los glóbulos rojos liberan el oxígeno y estos son difundidos por las paredes de los capilares hacia los tejidos del cuerpo. Pero una vez que esto es difundido y pasa por todos los tejidos, vuelve en forma de dióxido de carbono. Y también el dióxido de carbono es difundido, pero al revés, desde los tejidos a los glóbulos rojos, ¿sí? Y el plasma que lo transporta, ¿sí?, en forma de sangre desoxigenada, ¿a quién transporta? El dióxido de carbono y lo lleva a los pulmones para ser eliminado y esa sangre vuelta a oxigenar. Y acá lo vemos. Vean cómo esas partículas pequeñas primero egresan de los glóbulos rojos en forma de oxígeno y luego ingresan, ¿sí?, para ser transportados nuevamente. Ven cómo esas particulitas se van, es el oxígeno que va a todos los tejidos por los vasos sanguíneos y ahora vuelve en forma de dióxido de carbono y es transportado por los glóbulos rojos. Muy bien. Equilibrio ácido-base. Y justamente el ácido-base tiene que ver con el equilibrio de nuestra acidez. Nuestra acidez puede estar en 7,2, 7, 7,4, ¿sí?, la acidez de nuestro cuerpo. Y tiene que ser una acidez que se mantenga en equilibrio. Obviamente que hay momentos en donde ese equilibrio no se produce y casi siempre es a nivel de la preparación física o a nivel del entrenamiento deportivo de la competencia. En esos momentos es muy alta intensidad. Entonces, acá después vamos a dejar una moraleja de por qué es tan importante llevar a cabo determinadas cosas. En el ejercicio físico, especialmente de características como se las denomina anaeróbicas o con un aporte insuficiente de oxígeno, ¿sí?, cuando esto ocurre, la falta de oxígeno o del oxígeno necesario para seguir llevando a cabo la actividad física produce sustancias denominadas ácidas, ¿sí? Acidez, aumento de la acidez a nivel muscular, a nivel sanguíneo, como por ejemplo la producción de ácido láctico, el aumento del CO2, que también el aumento del CO2 es justamente
una forma de detectar el aumento de la acidez a nivel de nuestro organismo, ¿sí? Todos estos factores, entre otros, como por ejemplo el exceso de cuerpos cetónicos, la ingesta, cuando hablamos de ingesta, de exceso de proteínas que no son utilizadas, que se transforman en cuerpos cetónicos, todo esto aumenta la acidez. Pero, como dijimos recién, el aumento del CO2 o la retención del CO2, ¿sí? También. Y esto provoca acidosis que luego el organismo va a tener que eliminar para buscar ese equilibrio, ¿sí? Entonces, una de las formas, ¿sí? O las vías de eliminación de la acidosis pueden ser a través de la orina por medio de los riñones. Pero también otra manera muy importante de eliminar la acidez es a través de la función de los pulmones, ¿sí? Especialmente a través de la expiración, o sea, de la exhalación. Respirar y oxigenar justamente van a cumplir un papel más que importante en el equilibrio ácido-base de nuestro organismo. Y cuando hablamos de acidez, tenemos que hablar de la forma de ganar, ¿sí? Niveles elevados de acidez. Y como lo había comentado hace un ratito, una es justamente a través de la retención del dióxido de carbono, del CO2, ¿sí? Que eso tiene que ver más con nuestro sistema respiratorio. Otra es a través de la ingesta, como dije, a través de diferentes precursores o ingestas de ácidos o de alimentos que provocan una elevación en nuestra acidosis. Pero en la respiración podemos justamente detectar momentos o definir momentos que son importantes para entender esto. Si nosotros cuando respiramos estamos en un proceso de hiperventilación, ¿sí? Eso implica que hay una expulsión insuficiente del dióxido de carbono, es decir, estoy tomando mucho oxígeno que lo necesito, pero como es una respiración jadeante, ¿sí? Que tiene que ver con la hiperventilación propiamente dicho, el dióxido de carbono que exhalo no es el total. Entonces esto produce justamente un aumento de la acidez. En cambio, cuando hay una hipoventilación, es decir, una correcta expulsión del CO2, inhalo oxígeno y lo exhalo totalmente, esto va a ayudar a mantener el equilibrio de lo que se denomina el pH, es decir, del hidrógeno, ¿sí? Del potencial de hidrogenol, que tiene que ver con el hidrógeno, que es justamente lo que en equilibrio mantiene nuestra acidez, y en desequilibrio, especialmente si aumenta la cantidad de hidrógeno, aumentan los valores de acidez. Entonces, a través de una hipoventilación, o sea, una correcta, en verdad, no solo expulsión del CO2, sino una correcta ventilación, tanto en el momento de ingerir o de inhalar el oxígeno, como de exhalar el dióxido de carbono en forma correcta, va a provocar o a producir un equilibrio del ácido base en nuestro organismo. Y cuando decía que esto iba a cerrar una moraleja, es imposible que el nivel de acidez no aumente cuando competimos. Porque hay momentos en donde esa alta intensidad que produce hiperventilación se va a producir y el aumento del ácido láctico o de los ácidos o de la acidez o de la acidosis en general de nuestro organismo se va a provocar, por más que tengamos momentos de recuperación. Por eso es importante y muy necesario el trabajo regenerativo. No solamente el que se realiza con el cuidado del atleta, por ejemplo, con baños termales, crioterapia, etc., sino el trabajo regenerativo propio del trote regenerativo que produce la inhalación total del oxígeno en intensidades bajas y la exhalación total del dióxido de carbono, logrando de esta manera una gran recuperación, ¿sí?, del equilibrio ácido-base de nuestro organismo. Es el famoso trote regenerativo. Por eso hay que tener en cuenta, se gana o se pierde, la necesidad de realizarlo hasta después de los partidos, como una profilaxis para el deportista. Muy bien.
Ahora vamos a continuar y como les dije, también el aire cumple una función importante, ¿sí? Para hacer vibrar a nuestras cuerdas vocales y crear sonidos. Entonces, lo que se denomina la fonación, que es la creación de sonidos que se lleva a cabo en las estructuras que se encuentran en las vías superiores, ¿sí? En las vías respiratorias superiores del ser humano. Y durante justamente la exhalación es donde se produce ese sonido. Nosotros tomamos el aire para hablar y cuando hablamos estamos exhalando. Y ese aire es el que pasa por la laringe y produce justamente lo que se denominan las diferentes vibraciones. ¿Y cómo se da esto? Cuando nosotros queremos hablar, los músculos que están en la laringe, ¿sí?, mueven los cartílagos que se denominan aritenoides. Esos cartílagos que se denominan aritenoides son los que movilizan a las cuerdas vocales, ¿sí? Y cuando el aire pasa justamente por la laringe, hace vibrar a estas cuerdas vocales creando los sonidos, ¿sí? Y a partir de ahí, la voz. Obviamente que cuando esta zona se encuentra afectada por inflamaciones, nódulos, etc., es donde también se registra una voz difónica, ¿sí? Que en muchos casos, al querer hablar o emitir un sonido, el mismo sale de una manera muy diferente con respecto a la voz natural. Y eso se debe a la inflamación de esa zona, provocando un descenso en el nivel de la voz. Entonces acá vamos a ver en este video justamente cómo los cartílagos aritenoides, ¿sí?, se contraen y mueven las cuerdas vocales en el momento en que el aire pasa entre ellas, provocando obviamente el sonido, la voz, la fonación. Y ahí lo vemos. Justamente, a ver, ahí está marcado, ¿ven? Estos son los aritenoides y estas son las cuerdas vocales. Y es el aire que pasa entre ellas lo que hace que la voz pueda salir al exterior. Muy bien. Y por último, el olfato, ¿sí? El proceso de olfacción. El proceso de olfacción comienza en las vías olfatorias, ¿sí?, que recubren justamente las cavidades nasales, o sea, están dentro de la nariz. Cuando ese aire que inhalamos constantemente ingresa en las cavidades nasales, sustancias químicas del aire lo que hacen es activar los receptores del sistema nervioso, ¿sí?, que se encuentran en los cilios y los activan. Al activarlos, ¿sí?, emiten una señal que va transportada hacia el encéfalo. ¿Y cómo va transportada esa señal hacia el encéfalo? Por medio de las neuronas, estas llevan la señal, ¿sí?, desde esas cavidades nasales hasta los bulbos olfatorios que se encuentran en el encéfalo. Entonces, cuando emiten esa señal, ¿sí?, que viaja justo a estos bulbos, la misma es recibida por la corteza cerebral. Y a partir de ahí, todos los procesos que tienen que ver con el olfato, ¿sí?, y la distinción de los mismos, sea para un perfume o para cualquier tipo de olor, como también el olfato propio que estimula la ingesta de alimentos, ¿sí?, a través de la detección de los diferentes olores. Por ejemplo, en este caso, para redondear, el sistema respiratorio no solo cumple esa función de oxigenación, sino además otras funciones que se encuentran relacionadas, como el olfato, y en donde el oxígeno, el aire inhalado, ¿sí?, tiene una función fundamental. Y acá lo vemos. Los cilios, que son esos túbulos, ¿sí?, y vean cómo detectan esos olores y son transportados
por estos conductos, que son justamente esos receptores que los llevan, después viajan a través de las neuronas hasta el encéfalo para que el mismo detecte los diferentes olores producto del sistema olfativo de la olfacción. Ahí lo vemos. Ahí vienen. ¿Ven? Los recepcionan los cilios y ven cómo viajan en forma de lucecitas. Ahí lo vamos a ver de nuevo. ¿Ven? ¿Ven ahí? Ahí, acá también. ¿Ven? Los reciben y a partir de ahí el estímulo hacia el sistema nervioso central, especialmente el encéfalo. Bueno, justamente ahí lo detenemos y vamos a pasar a la próxima filmina, y en verdad es para ir dando un cierre a esta clase, que justamente lo que quería es mostrarles la importancia del sistema respiratorio, pero previo a eso saber cómo está conformado, sus partes principales, ¿sí? Sus componentes, como son nariz, la laringe, la tráquea, los bronquios, bronquíolos, los alvéolos, los pulmones propiamente dicho, y a partir de ahí la función que justamente el sistema respiratorio tiene en sus diferentes facetas, donde vimos que también cumple una función importante, tanto para la producción de nuestra voz, que se denomina fonación, como también en el sistema olfativo, con la función principal que cumple el aire, el oxígeno, y especialmente determinadas sustancias químicas del oxígeno que estimulan el sistema olfativo. Esto es una base, como dijimos, en esta segunda clase, que después nos va a llevar hacia la fisiología del deporte, donde vamos a ir viendo las diferentes adaptaciones, ¿sí? De los diferentes sistemas cardíacos, respiratorio, y también vamos a ver el metabólico a través de las adaptaciones al entrenamiento y a la actividad física, como puede ser la resistencia. Así que de parte mía me despido, muchas gracias y nos vemos la próxima clase.